Eh, Buenas tardes. En el video hablaremos de la integración de fuentes renovables utilizando línea HVDC en paralelo con un sistema tradicional de transmisión de energía alterna. Entonces, inicialmente, el paper nos cuenta un poco sobre qué es el desarrollo pues, de esta línea y pues en sí cuáles temas es los que va a tratar. Entonces, en resumen, pues en la costa italiana tenemos un sistema de transmisión de una sola línea de norte a sur. Esta es una línea de transmisión AC de 400 kilovoltios. Con pues el paso del tiempo y la aparición de nueva infraestructura, la expansión del mercado y demás, pues existe el riesgo de una sobrecarga por alta generación de energías renovables en el sur de Italia. Entonces, pues con esto surge la necesidad de, de hallar alguna manera de poder suplir las necesidades que se presentan ahora. Entonces, el plan de desarrollo consiste en la instalación de una línea submarina de corriente directa, pues de alto voltaje, entre la zona centro-norte y centro-sur de la costa, que sería pues básicamente acá como se señala. Entonces, esto es con el fin de superar las condiciones ambientales y pues infraestructura ya existente. Por eso pues se habla de una línea submarina. Y pues de igual manera integrar las energías renovables ya existentes. Entonces así pues se supera las condiciones ambientales, de infraestructuras sociales y pues se suple las necesidades de cubrir o estar al margen de esos riesgos de sobrecarga por la generación de energías renovables. En el paper, pues nos presenta básicamente una evaluación de la línea ya existente antes y después de añadir esta nueva línea HVDC, esta nueva línea de corriente de voltaje directo. Entonces, para la comprensión, debemos primero profundizar un poco qué es una línea de transmisión HVDC, por sus siglas en inglés High Voltage Direct Current. Entonces es una línea de transmisión de alto voltaje DC. Entonces las características principales de estas líneas es que pues tienen la capacidad de poder transmitir grandes potencias en distancias largas. Por eso, digamos en el ejemplo que estamos tratando, pues es una opción bastante viable para, para realizar este apoyo que se necesita en la línea de transmisión existente. Esta es una tecnología que ya fue probada y pues implementada en varias partes del mundo, como por ejemplo en China. En China hay varias líneas de transmisión HVDC funcionales y pues que sí han demostrado ser, ser bastante buenas y pues cumplir con los requisitos y expectativas que se tienen de ella. Es un sistema punto a punto, esto quiere decir pues que en comparación a los sistemas tradicionales de energía alterna, podemos contar con dos subestaciones, una en cada nodo o pues una receptora y otra transmisora por decirlo así. Entonces pues también en cuanto a infraestructura es bastante llamativa su implementación. Son sistemas que se integran para trabajar en paralelo en sistemas ASE existentes con estos sistemas. Entonces pues de nuevo como en el ejemplo pues son sistemas que tienen un atractivo en cuanto a suplir necesidades como riesgos de sobrecarga, por ejemplo, y pues para implementarlos en paralelo a estos sistemas. La manera de transmisión, pues al tratarse de una transmisión de CI, pues necesitar únicamente subestaciones de envío y recepción, por decirlo de alguna manera, pues permite opciones como la vista de enviar una línea submarina. Entonces, pues también es bastante flexible en cuanto a la manera en que podemos transmitir la potencia que necesitamos.
Como ya había mencionado, se compone una subestación rectificadora, que este sería como nuestro nodo de salida. Entonces un rectificador ACDC, pues porque las estamos generando energía AC, ¿sí? Como en fuentes renovables o fuentes, o fuentes ya conocidas, como plantas de generación y demás. Entonces, la subestación de salida sería una estación rectificadora ACDC. Contamos con una línea de transmisión, que la línea de transmisión, pues, como ya mencionaba, en cuanto a infraestructura, pues es un poco más sencilla que una línea de transmisión AC convencional, pues ya que tenemos simplemente dos líneas, ¿sí? Y al final, pues contamos con una estación inversora, que sería la estación de recepción, pues porque eh, la mayoría de los dispositivos y aplicaciones, pues necesitan es energía en AC. Y pues de allí parte, pues básicamente el funcionamiento del mundo como lo conocemos en este momento. Entonces nuestra estación receptora o nuestro nodo de llegada será una subestación inversora que nos va a transformar ese voltaje DC que enviamos por la línea nuevamente en voltaje AC. Entonces esto a grandes rasgos, pues en general es en lo que consiste una línea de transmisión HVDC o una línea de transmisión de voltajes muy altos en DC. Bueno, retomando el paper, entonces la necesidad de la implementación de esta línea en Italia, como lo veníamos viendo, pues surge de que la Unión Europea designa ciertos parámetros que deben cumplirse en cuanto a calidad de distribución de la energía y pues esto también va de la mano con factores como climáticos y ambientales, pues que no tocaremos muy a fondo. En este caso, pues miraremos lo de la energía. Entonces, esto con que esto es que se tiene una proyección hacia el 2030. Entonces, acá podemos observar las proyecciones tanto pues de Europa, por decirlo así, de la Unión Europea y pues puntualmente de Italia. Entonces, pues esto es como lógico de analizar, pues ya que con el paso del tiempo, pues van a empezar a surgir necesidades de un consumo mayor. Y pues en este caso estamos hablando como las zonas del mercado, zona centro norte y centro sur de Italia, que son Fano y Vilanova. Entonces son zonas como congestionadas que tienen un alto flujo de mercado, de fabricación y demás. Entonces pues se hace necesario como esta proyección, pues para estar como al margen de lo que pueda llegar a suceder de aquí al 2030 o pues del momento en el que se implementó hasta, hasta el 2030. Entonces, pues esta es básicamente la necesidad donde surge como los estándares que se deben suplir con la instalación de esta nueva línea. Pues, pues basados en las especificaciones y en los requerimientos que tiene el país, pues opta por implementar esta línea HVDC, pues que es bastante llamativa y pues va muy acorde a lo que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que se busca lograr con esto? Pues acá estos gráficos, para entenderlos, pues los gráficos de la izquierda son el comportamiento del sistema en cuanto a potencia activa y reactiva que poseen antes de la implementación de la línea HVC. Esto quiere decir que pues los gráficos de la izquierda quieren ilustrar en cuanto a la potencia que logra transmitir la línea C ya instalada y pues un comparativo en cuanto a la línea, entonces qué es lo que va a ser capaz de entregar y cómo se va a comportar después de la implementación de nuestra línea HVDC. Entonces pues en el gráfico arriba nos quiere decir básicamente que vamos a tener una mayor capacidad de transmisión de potencia. Pues, a grosso modo vamos a ser capaces de transmitir más potencia por estas líneas.
por la combinación de estas dos líneas, un trabajo en paralelo de ellas dos, vamos a ser capaces de entregar más, más potencia, de transmitir más potencia. Y pues obviamente esto es lo que necesitamos si estamos haciendo una proyección al crecimiento de la industria y del mercado. Y en la parte de abajo, pues como la manera en que va a ser las saturaciones o las descongestiones, el tráfico, las congestiones que pueden llegar a presentarse en nuestras líneas. Entonces, pues, o sea, a grosso modo, de igual manera, entonces vamos a ver que tenemos un rango muy amplio en donde pues ya estamos supliendo riesgos de sobrecarga. Esto pues serían, como explico, las congestiones de la potencia que pueden llegar a presentarse. Entonces tenemos un amplio rango ya, un rango mucho más grande en donde estamos supliendo y estamos previendo pues que no esas sobrecargas no se presenten y pues por ende no hayan problemas pues que a nivel de país serían bastante considerables. Entonces, en conclusión, pues básicamente, entonces el paper pues nos explicó cómo los requerimientos, el plan a seguir de la construcción de esta línea submarina HBC entre centro norte y centro sur de Italia, pues haciendo como una proyección hacia el 2030. Entonces, la configuración que se presenta con solo la línea C es capaz de entregar 1500 megavatios de potencia, así como a grosso modo diciéndolo el comportamiento de la línea existente. Con la implementación de la línea HVC, entonces se va a ver un aumento de 1000 megavatios más. Pues esto es una potencia bastante considerable y pues de esta manera se suplen las proyecciones que se tienen hacia el año 2030. Las líneas HVDC pues obviamente tendrán que contar con compensadores síncronos, pues que esto lo que hace es que ayuda o da un apoyo reactivo al perfil del voltaje transmitido. Esto pues que para garantizar pues el correcto funcionamiento y pues que no sufra como caídas de potencia además en la línea instalada. Y pues eso es básicamente como un análisis del paper y pues del el desarrollo que propone.